Check Point. Entramos a Ramala por Jerusalén, la ciudad santa de entrañas perforadas por cuyos callejones sagrados, desde hace miles de años, ha corrido más sangre que lluvia. Un laberinto de odio y fe. Hemos cruzado el checkpoint vial de Ramala sin ningún problema, ni siquiera desenfundar el pasaporte, porque el taxista árabe que nos acompaña tiene nacionalidad israelita y eso significa vía libre. Palestina es suya. Del otro lado, una larga cola de coches desvencijados esperan su turno con estoica incertidumbre. Algunos pasarán la frontera de Calandia y otros tendrán que dar media vuelta. Por el contrario, nosotros llegamos a los territorios palestinos como Pedro por su casa, sin todavía sospechar que penetrábamos en la prisión más grande del planeta. Una cárcel al aire libre de unos 1.200 kilómetros cuadrados. Toda Palestina está estrangulada por el muro que ha fracturado el territorio en 4 partes imposibles de transitar para los propios palestinos. Cisjordania del sur, Cisjordania del norte, Jericó y Gaza. 2 islas sobreviviendo en un mar de alambradas y la misma ciudad santa, Jerusalén, prohibida para la inmensa mayoría de los palestinos, aunque forme parte de su destino. A pesar de ello, en los lindes de las carreteras, junto a los bloques de hormigón y las vallas electrificadas, están floreciendo delicadamente los almendros. Frágil metáfora de una primavera palestina que nunca llega. Gran parte de las tierras agrícolas han quedado del otro lado del muro. Los campesinos no pueden visitarlas. No pueden cruzar el muro para cultivar sus tierras. Un muro altísimo que separa entre palestinos y palestinos y no separa entre palestinos y israelíes. Así que no son motivos de seguridad, sino más bien para expropiar más tierras palestinas de Cisjordania. Y eso lo pueden ver cualquier investigador, observador o cualquier persona que visite los territorios palestinos. Es un muro que separa palestinos de palestinos. Y motivos de seguridad, nada de nada. Ponemos rumbo al valle de Jenin, en el norte de Cisjordania, el milagroso granero de Palestina. Es allí donde la ONG Zerai ejecuta su proyecto de cooperación al desarrollo con la PARC. Los asentamientos israelitas salpican las laderas de las montañas. 400.000 colonos habitan en los territorios palestinos. Lo que hay en la trastienda de esta sin razón es más estratégico y codiciado que el petróleo. Se trata del agua, un recurso natural vital para el desarrollo de ambas naciones. Aquí el medio rural sufre de falta de agua. El agua que es muy necesaria para la vida y para el desarrollo de la agricultura es un problema. Porque los palestinos controlamos menos del 23%. Entre el 17% y el 23%. Depende del año. Cuando es un buen año, podemos disponer del 23% de nuestros recursos hídricos renovables. Pero cuando la sequía es intensa, solo podemos utilizar el 17%. El resto es utilizado por los israelitas y los colonos judíos de Cisjordania. En este escenario, Palestina solo puede consumir el 17% de nuestros recursos. El resto es para los israelitas. La PARC es una organización no gubernamental palestina, dedicada en cuerpo y alma al desarrollo rural,
pero es también, a sus pesares, una organización de ayuda humanitaria. Cuando hay toque de queda en las ciudades o el bloqueo comercial es tan brutal que, por ejemplo, en Gaza, el 80% de sus habitantes viven por debajo de los umbrales de pobreza, con menos de $1 por día, la PARC distribuye productos agrícolas en los centros urbanos donde se concentra la inmensa mayoría de la población. Y ya son muchas bocas que alimentar. El proyecto va a mejorar la seguridad alimentaria de las familias, pero también va a valorizar el estatus social de las mujeres, porque las mujeres van a producir en sus huertos y mejorarán la alimentación de sus familias. La condición social de la mujer mejorará. El proyecto palia el problema del agua para nosotros. Si Dios quiere, toda esta zona que veis va a ser plantada, cultivada para mi provecho y el de mi casa. Los excedentes los vamos a vender. Como veis, hay un pequeño invernadero que cuesta bastante mantenerlo. Este proyecto va a traer una red de agua a toda la zona y garantizará la autosuficiencia alimentaria, y lo que sobre lo vamos a vender en el mercado local. Queremos tener un futuro. Si Dios quiere, un futuro próspero para mis hijos. Que estudien lo que quieran. El que quiera ser abogado o ingeniero, que lo sea. Yo lo deseo. Ojalá que cuando mis hijos sean mayores no haya más ocupación. Que puedan moverse con libertad. Que no haya obstáculos ni controles militares. Queremos una buena enseñanza. Universidades propias, que estén aquí. No queremos mandar a nuestros hijos fuera. Llegamos cuando la gente empezaba a salir de sus casas después de 3 semanas bajo un toque de queda absoluto, en el que estuvieron escuchando los gritos de los heridos que se desangraban en las calles sin poder socorrerlos. Todo el que asomaba por una ventana o intentaba salir de su casa, le disparaban. Y mientras las excavadoras del ejército israelí estaban demoliendo día y noche las casas del campamento, sabían que había gente debajo de los escombros. Antes de marcharnos de la zona, recorremos lo que fue el campo de refugiados de Jenin, un vivero de terroristas para los israelitas. Durante la ofensiva militar del 2002, se convirtió en un cementerio de escombros y duelo. Lo que estaba diciendo aquella mujer árabe, ofreciéndonos la botella de agua al grupo de europeos que pasaban por allí, era: yo soy la dueña de la casa, yo soy la anfitriona, yo soy una mujer árabe que no puede permitir que unos forasteros que han venido a verme, yo no les pueda ofrecer nada para beber. Eso estaba diciendo esa mujer. Era en medio de uno de los momentos más terribles que yo he vivido y que he visto vivir la población palestina, de desolación total, de destrucción total. Era este gesto de levantarse y decir: de aquí estoy, no me destruís, yo soy la anfitriona. Esperábamos encontrar un monumento a la desolación, pero el campo de refugiados ha resurgido de sus cenizas y es ahora un barrio moderno recién construido con fondos de Dubái. La capacidad de los palestinos para remontar la adversidad parece infinita. Atardecía cuando salimos de Jenin. A pocos kilómetros de la ciudad, el checkpoint militar de Anaba provoca un descomunal embotellamiento. Es uno de los puntos de control más férreos de Cisjordania. Salir de Jenin no es tarea fácil. Es sencillo imaginar que esta violencia larvada y humillante a la que son sometidos los palestinos día tras día estalle sangrientamente en cualquier momento, y que un conductor que sufre cotidianamente esta presión pierda los nervios y ataque un checkpoint militar. En el territorio palestino, en Cisjordania, hay más de 150 puntos móviles de control militar
que impiden los desplazamientos normales. Por eso hay tantos desempleados. No vi la luna en Ramallah. Está enterrada en la Mucata, con el cadáver sagrado de la autoridad palestina, papel mojado en este valle de lágrimas. En la cripta del profeta, 2 estatuas con metralletas custodian el silencio de las flores. Y en la caverna del cielo le suplican a la luna amortajada que regrese del Averno, que la oscuridad es muy fría y las sedas de las viudas hielan. Hay tanto que alumbrar en Palestina. Yasser Arafat conocía bien a los dirigentes israelíes y durante su asedio en Al-Muqata'a, en Ramallah, dijo una frase en árabe: "Ma bidhummish as-salam, ma bidhummish as-salam". Yo soy el intérprete de Yasser Arafat siempre. Le conozco psicológicamente, le conozco cómo piensa. Y cuando dice las cosas de verdad, de corazón y de cerebro, sé cuándo los dice. Cuando dice "Ma bidhummish as-salam", quiere decir no quieren la paz, no quieren la paz. Él estaba convencido porque la experiencia durante muchos años le ha demostrado que los dirigentes israelíes no quieren la paz verdadera. Desde el monte de las tentaciones de Jericó se vislumbra la conmovedora belleza del Valle del Jordán. Un viaje a los orígenes de la memoria con melodías bíblicas como rumor de fondo. Desde el oasis llega el perfume de la reina de Saba, suavizando los desiertos del rey Salomón. Los versos del Cantar de los Cantares mecen la tarde en los palmerales milenarios y una línea suave de brumas azuladas perfila el horizonte. Es el Mar Muerto, enterrado a 400 metros por debajo del nivel del mar. Las aguas sobre las que flotaron los pescadores de almas están vedadas para los palestinos. Hay un complejo turístico en las orillas de las aguas muertas. Es un negocio israelita. Inexplicablemente hay un cisne en la bahía. Podría ser de plástico, atrezo de un ser vivo en estas aguas muertas, pero el cisne blanco desliza su elegancia hasta el objetivo de la cámara. Ese cisne es Nasser, 2 seres solitarios y extraños, ajenos al decorado de esta realidad virtual y cruel. Hay muchas familias que sufren. Hay más de 13.000 prisioneros. Podéis imaginar a sus familias, sus padres, sus hijos. Sí, es muy difícil la vida. En mi propia familia, mi madre lleva prisionera 5 años. Nasser tiene una de las miradas más tristes que he visto en mi vida. Una hondura angustiada recorre sus silencios. Hace 5 años, cuando su madre fue a visitar a su tía en un pueblecito cercano a Nablus, el ejército israelita irrumpió en la vivienda de madrugada y detuvieron a un primo suyo, presunto activista de Hamas, y con él a varios familiares y a su madre. Lleva 5 años encarcelada sin ninguna garantía judicial. Como ella, 13 o 14.000 palestinos marchitan sus esperanzas y las de sus familias en las lúgubres prisiones israelitas a cargo de la justicia militar. La madre de Nasser apenas conoce a su hijo pequeño de 7 años, que solo puede visitarla cada 6 meses, en una maratón emocional de 45 minutos tras un grueso cristal. Ese niño no conoce el olor y el abrazo de su madre. Imagina la situación. Tú no tienes trabajo. Has terminado tus estudios y no encuentras trabajo. Tienes muchas hermanas y hermanos. Y a lo mejor tu padre o tu madre están en prisión. No tienes nada. No tienes vida. Los jóvenes en esta situación se convierten en extremistas o a través de la religión o las drogas. Posturas muy extremas o al lado de la religión o las drogas.
Hay jóvenes que creen en eso. Yo tenía un amigo que se inmoló en una explosión. Es un mártir. Irá directamente al paraíso. El viernes es el día santo de los musulmanes. Sin apenas tráfico ni viandantes, las calles vacías exhiben un letargo gris y silencioso. Es entonces cuando las fachadas de los edificios hablan de la tragedia palestina y de sus muertos. Los carteles con los rostros de los mártires han quedado fosilizados a jirones en las tapias y muros de la ciudad. Son imágenes que golpean brutalmente la mirada y meten un frío patibulario en el cuerpo, el gélido terror que acompaña la violencia. Retratos de jóvenes que van a abrazar la muerte como en una fotografía nupcial y que ya están muertos, decoran esta galería de sombras y ceniza. No tenemos otra manera eficaz de combatir la ocupación. No tenemos aviones, ni helicópteros, ni armas. No tenemos nada, solo nos tenemos a nosotros mismos. El mensaje más continuado y más fuerte que hemos enviado desde nuestra Europa civilizada o desde el lado, no quiero ni mencionar Estados Unidos en esto, desde Occidente, es el mensaje de la barbarie. Allí estamos llegando, llevamos desde los años 20 del siglo pasado, llegando con tanques y con bombarderos. Esa es nuestra apariencia allí y nuestra realidad allí. Solemos pensar que el conflicto no tiene remedio, pero al llegar a Palestina descubres que es una tierra vibrante con una población culta y cosmopolita, donde la vida fluye con singular armonía. El pueblo palestino está muy bien educado. Tiene mucha energía. La causa de la pobreza en Palestina es política. Cuando salí de Palestina en los años 70, salí para seguir mis estudios, porque era imposible seguir nuestros estudios universitarios en territorios palestinos bajo la ocupación israelí. Y entonces era una política y una estrategia de la parte israelí para evacuar a los territorios palestinos de los jóvenes. Cuando yo comencé mis estudios, empezó la tercera intifada y era una situación muy complicada, con muchas dificultades económicas. No podías desplazarte. Había continuos checkpoints en Ramallah, en las montañas. Fue un periodo muy difícil, que se prolonga hasta ahora y que ha durado 8 años. Sí, es muy difícil. En el centro de Ramallah, durante la mañana, las calles son una amalgama de los sentidos. Un hervidero de gente que entra y sale de los mercados con la compra del día. Son muy hermosas las frutas palestinas, las auténticas joyas del Valle del Jordán. Estallan en la intensidad de sus colores y la sensualidad de sus formas. Pudimos ver en sus campos e invernaderos cómo los campesinos palestinos las cultivan con orgullo. Ese es su tesoro. La cooperación internacional da al pueblo palestino la esperanza. El pueblo palestino no está solo. No ha sido abandonado. Nos han dado la esperanza de un futuro. Y creo que esto es lo más importante. Tic-tac. Pasa la vida. Quizá esa es la esperanza. Nada se ha detenido en Palestina y la tarde discurre apacible en el café árabe de Ramallah, donde los hombres beben café y juegan a los naipes. El humo espeso y dulzón de las pipas de tabaco envuelve la aparente calma de una tarde festiva del viernes, pero una extraña sensación de que quizá una sola cerilla prendida podría hacernos estallar por los aires flota en el ambiente. Los palestinos viven con esa tensión permanente. Estos jóvenes que están haciendo el servicio militar, que les dicen mantener este control cerrado 4 horas, levantarlo 5 minutos y volver a cerrarlo. Es una forma de humillar, porque lo que no se puede hacer, decir de que una mujer embarazada amenaza la seguridad del Estado de Israel.
O un anciano de 80 años amenaza a la seguridad del Estado de Israel. O un chaval de 8 años amenaza al Estado de Israel. No se puede decir de que más de 100.000 palestinos hayan sido asesinados en los últimos 10 años y que no hay ningún israelí procesado en los tribunales israelíes. Eso es imposible, cuando la mayoría de las víctimas palestinas son civiles. El único paisaje en Calandia es el interminable muro de hormigón que ocupa toda la mirada. Entre las monolíticas torres de vigilancia se despliega la frontera. Un laberinto de rejas azules, alambradas, puertas giratorias tubulares, escáneres y cámaras de vigilancia. Del otro lado, Alcatraz no desaparece. Esa es la condena que también padecen los israelitas. Cogimos uno de los pequeños autobuses de línea que transporta a los palestinos hasta la Jerusalén árabe. Dicen que la construcción del muro se ha detenido, pero no es cierto. Pudimos comprobar cómo las excavadoras están perforando la zona donde se ubican las comunidades árabes. Los cimientos del muro que dividirá Jerusalén en barrios de odio ya están echados. Nosotros somos un pueblo muy fuerte, que queremos solo vivir en paz, junto a este ocupante. Es decir, no hay un pueblo tan generoso como lo es el pueblo palestino, que quiere vivir con su verdugo, y le disculpa, y le perdona, pero que le deje en paz, que vayamos a vivir juntos. Ellos, la mayoría de ellos, sus dirigentes, no quieren la paz. La vieja Jerusalén es uno de esos lugares mitológicos que hunden su huella en la memoria. Atravesamos la legendaria muralla por la puerta de Jaffa. Fue como introducirse en el insondable pozo de la historia. Seguimos el rastro secular de las sandalias de los franciscanos por los vericuetos del barrio cristiano. El patriarca de Jerusalén iba a celebrar misa romana en el Santo Sepulcro, el lugar de culto y peregrinación más antiguo de la cristiandad. Penetrar en el Gólgota, como lo llamaron los arameos, y que significa calavera, es recorrer de un golpe en la memoria 2000 años de fe. Al ver a los peregrinos rendidos en lágrimas y deseos por cumplir sobre la piedra de la deposición, el lugar donde reza la tradición el cuerpo de Jesús yaciente fue preparado para su enterramiento, es imposible no sentir que la leyenda tiene vida. Esa emoción intensa y atávica que desprende el Santo Sepulcro se hace extensible a toda Jerusalén, el enclave con más lugares sagrados del mundo. Frente al muro de las lamentaciones, los hebreos también procesan su fe con ferviente devoción. Ante lo que consideran los últimos vestigios del templo de Salomón, elevan sus súplicas para que Dios vuelva a la tierra de Israel, regresen todos los exiliados judíos, se reconstruya el templo de Jerusalén y la era mesiánica alumbre la llegada del Mesías judío. Los hebreos han rezado frente a esta muralla durante los últimos 2000 años. Estas piedras sagradas son el testimonio de una promesa hecha por Dios, según la cual siempre quedaría en pie al menos una parte del sagrado templo como símbolo de su alianza perpetua con el pueblo judío. Nos faltaban por recorrer los mitos del Islam, pero nos fueron prohibidos. A las 4 de la tarde, la Jerusalén oriental y la explanada de las mezquitas quedan cerradas a cal y canto. Metralleta en mano, los soldados hebreos sellan todos los accesos de entrada y salida del barrio árabe. Hay toque de queda para los musulmanes en la Ciudad Santa. Fue en la explanada de las mezquitas donde comenzó la tercera intifada. La puerta del paraíso debía estar cerrada ese día, como cerrados están hoy todos los accesos al barrio árabe de la vieja Jerusalén. La dirección israelí utiliza todos sus medios, siguen una estrategia sistemática que la aplican día a día para destrozar, incluso cometer un genocidio del pueblo palestino.
Ellos lo que quieren una hegemonía, un dominio militar, y así no podrán vivir. Lamentablemente Israel ha condenado a los palestinos a la muerte, a la ocupación, al encierro, al hambre, a las cárceles, a la persecución, pero también ellos mismos se han autocondenado. Nos despedimos de Jerusalén desde el Monte de los Olivos. El lugar donde Jesús sintió miedo de su mortalidad es hoy un inmenso cementerio que siembra de lápidas hebreas la colina. La ciudad se vestía con la lánguida belleza del crepúsculo, regalándonos una última imagen, conmovedora e imborrable, de Jerusalén. La fotografía de un sueño de concordia que al llegar el día se desvanece abruptamente frente al muro que estrangula Palestina y la paz.